Los riesgos potenciales en los procesos de transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos. Evaluar sobre una base recurrente la probabilidad e impacto de los riesgos identificados usando métodos cualitativos y cuantitativos. La probabilidad y impacto de estos riesgos inherentes y residuales deberían ser determinados individualmente por categoría. Esto ocurre en los procesos de instalación de los gasoductos a actividades posteriores. Entre los riesgos potenciales en los procesos de transporte y distribución de hidrocarburos se tienen la generación de expectativas en la comunidad. Debido al desplazamiento del personal de las empresas propietarias del proyecto y los constructores o diseñadores de las redes a los sitios y áreas afluentes donde se construirá el proyecto, especialmente por la posible generación de empleo, las características del proyecto, incluyendo aspectos de riesgo y seguridad, el control del impacto ambiental y la eventual ocupación o afectación del espacio público. La generación de expectativas se da alrededor de procesos económicos de negociación de los predios, los aspectos de seguridad, los aspectos de paisajismo y las posibles afectaciones que puedan producirse y el manejo del control correspondiente. Generación de empleo. Se considera un riesgo positivo siempre y cuando se le dé el manejo apropiado, dado que posibilita el trabajo y mejora los ingresos de la población beneficiada. Afectación al uso del suelo. Se tiene construcciones de vivienda u otros tipos de edificaciones y siembra de árboles, que por su porte y sistema radicular podrían afectar negativamente la tubería. Ocupación temporal del espacio público y o afectación del tráfico vehicular o peatonal. Los proyectos de distribución de gas natural hacen uso de los espacios públicos para colocar los implementos de trabajo como maquinaria, equipos y elementos de construcción para ejecutar las labores propias de la construcción del proyecto, tales como excavación de zanjas. Uno de los factores que más se ve afectado es el tráfico vehicular y peatonal, situación que causa demora, aumenta los tiempos de desplazamiento y obliga a la ciudadanía a tomar desvío que muchas veces le genera incomodidad y molestia. Afectación de otros servicios públicos. Algunas de las actividades de obra, en particular aquellas que requieren de excavaciones o desplazamiento de estructura existente, pueden llegar a afectar la infraestructura de servicios públicos existentes, que estén pasando por la misma área de influencia de las redes de distribución de gas. Riesgo de accidentes durante actividades. Tanto los trabajadores como los transeúntes y la comunidad en general pueden sufrir estos riesgos. Afectación del patrimonio cultural o natural. Durante las actividades constructivas, especialmente aquellas que implican hacer excavaciones, pueden darse la destrucción parcial o total de algunos elementos constitutivos de patrimonio arqueológico o arquitectónico, ya sea en zona urbana o en zona rural. Generación de ruido, molestia y perturbación de las actividades cotidianas a los trabajadores y la población circundante. Contaminación atmosférica. Debido al aumento de partículas en suspensión, estas partículas pueden tener efectos sobre la visibilidad, causar molestia a las personas, animales, vegetación y causar deterioro sobre materiales. Afectación de los cuerpos de agua. Por el incremento en la cantidad de sólidos suspendidos, posible obstrucción parcial de corrientes, reducción de oxígeno disuelto, aumento de turbidez, aumento de la carga de fondo y la carga de suspensión y sedimentos del material que puede generar problemas de represamiento. Generación de residuos sólidos. En el desarrollo de la distribución se puede generar materiales inertes como arcilla, limos, arenas, grava y fragmentos de rocas. Pueden alterar los cuerpos de agua por el aumento de la concentración de sólidos. La generación de residuos sólidos también puede afectar el espacio público, las características visuales del sector, el sistema de drenaje de agua, lluvias y residuales, generando obstrucción y representación.
Afectación de la cobertura vegetal y el paisaje. Mantener y monitorear el plan de acción contra el riesgo, priorizar y planear el control de las actividades en todos los niveles para implementar la respuesta a los riesgos identificados como necesarios, incluyendo la identificación de los costos, beneficios y responsabilidad para la ejecución. Pues identificar al propietario de los riesgos y los procesos afectados y desarrollar y mantener una respuesta a los riesgos para asegurar que los costos, efectividad y los controles y medidas de seguridad permitan mitigar la exposición a los riesgos en una base permanente. Pues la respuesta a los riesgos debería identificar las estrategias de riesgos tales como evitar, reducir, compartir o aceptar. En el desarrollo de la respuesta, considerar los costos y los beneficios y seleccionar la respuesta que restringe los riesgos residuales dentro de los niveles definidos de tolerancia de los riesgos. Culminamos nuestra presentación con las siguientes conclusiones. Dentro de las medidas de prevención que se van a implementar para mitigar o eliminar los riesgos operacionales están: chequear periódicamente el funcionamiento de todos los equipos de la red principal y estaciones de regulación y medición. En el plan de gestión de riesgo, la distribución del gas natural debe considerarse las funciones y responsabilidades de los integrantes del mismo. Para cada una de las actividades tales como la actividad de alarma, búsqueda, rescate y evacuación, control de incendio y atención de primeros auxilios. Los procesos relativos a transporte y distribución del gas en todas sus aplicaciones, incluido lo correspondiente a importación y exportación por los gasoductos o por barcos, como en el caso del gas natural licuado. Gracias por su atención.